Y ahora, esperando que este mensaje sea de bendición para tu vida, los dejamos con nuestro pastor, Gonzalo García. Este es el momento, hermanos, para la predicación de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que esta es una oportunidad para llegar a mucha gente. Póngase allí en su lugar, en su silla, y escuche la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Job. Por favor, en el libro de Job. Ya tiene ahí su Biblia listo, dice en el capítulo 1 de Job: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable. Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, te necesitamos en este momento para que tu palabra, Señor, sea predicada como es, para que tu Espíritu sea el que hable a nuestras vidas. En este momento dejamos en tus manos la congregación y todos aquellos que están escuchando este mensaje, no importa el lugar donde estén, en el nombre de Jesús, hasta ahí alcánzalos con una palabra, con una solución a sus problemas, con una respuesta a sus preguntas, con una rema, una palabra fresca y específica para cada situación. Que podamos hoy, Señor, recibir de ti el consuelo y la fortaleza y ser hombres y mujeres de Dios que vencemos, Señor, la aflicción y que vencemos toda prueba y todo problema. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén. El momento Job es el título de mi predicación de hoy. El momento Job. En Job 1:1 nos habla acerca de un hombre que se llamaba Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuenta una historia, hermanos, hace 400 años en Estambul, Turquía, que había un judío, hermanos, que estaba yendo a una sinagoga en Estambul. Una sinagoga judía, claro, y que un rabino era el que estaba enseñando en esa sinagoga. Y estaba el rabino enseñando que lo que dice el Salmo 147:6, que Dios bendice al humilde, exalta al humilde y humilla al impío hasta la tierra. Y decía el rabino en la sinagoga: Dios en un solo momento puede levantar al más bajo, y en un solo momento puede bajar al más alto. Y este judío que asistió y oyó esas palabras no creyó y salió de la sinagoga y dijo: ¿cómo es posible? Yo no creo que en un momento eso suceda, que Dios pueda bajar al más alto y subir al más bajo. En un momento es imposible. Conmigo, a mí nunca me va a pasar. Y este judío era tan rico, hermanos, y él decía: a mí no me puede pasar nada de eso. Yo tengo muchos negocios, tengo fábrica, tengo tierras, y si me quitan las tierras tengo ahorros en el banco, tengo cosas de valor, tengo casas, tengo muchas cosas. No es cierto que de un día para otro, en un momento, Dios levante al más bajo o baje al más alto. Y en eso estaba caminando por la ciudad de Estambul cuando pasó una línea donde no debía pasar hasta un territorio árabe, hermanos. Y cuando pasó ya estaba en territorio árabe. Entonces en aquel entonces, hace 400 años, estaba prohibido pasar por ahí bajo pena de muerte. Y lo agarraron los policías y lo llevaron al jeque. El jeque era el anciano sabio que gobernaba a los musulmanes allá en Turquía, en Estambul. Y dice la historia que lo enjuiciaron y dijeron: tú tienes que morir. ¿Por qué? Pues porque estás traspasando los límites. Y entonces dice la historia que uno de los policías o de los siervos del jeque les dijo: este hombre es muy rico. Y el judío le dijo: no habrá forma de que no me maten. Y el jeque les dijo: pues solamente hay una forma, que tú firmes y que nos pases toda tu riqueza a nosotros y así te dejamos libre. Y el hombre, por no morir, fue y firmó todos los documentos donde entregaba y les daba las tierras, los negocios, el dinero y los ahorros y todo lo que era de él. Les firmó el papel y lo dejaron ir, y volvió a donde podría andar, a donde podía caminar libremente, diciendo y razonando: oye, ¿es cierto lo que dijo el rabí en la sinagoga? ¿Cómo en un momento Dios puede
bajar al más alto. Ahorita acabo de perder todo lo que yo tenía, acabo de firmarles que es de ellos. Entonces se fue a la casa y fue y se acostó, ya era de noche y no podía dormir, y vino una gran tormenta eléctrica, hermanos, rayos y centellas caían, y un rayo cayó, hermanos, en la oficina del jeque, de donde estaban los papeles que había firmado él. ¿Y qué creen, hermanos? Se quemó toda la documentación. Al otro día salió en la noticia que se había quemado todos los papeles del jeque y todo. Y él dijo: no puede ser, ahora vuelvo a ser rico. No puede ser, ayer en la mañana era el más rico y en la tarde era el más pobre, y ahora amanece y soy el más rico. Es cierto lo que dice la palabra de Dios, que en un solo momento Dios puede levantar al más bajo y en un solo momento puede bajar al más alto. Y eso es lo que pasó con Job, hermanos. Job era un hombre creyente en Dios, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y este hombre, hermanos, recibió una dura aflicción, una dura prueba. Hoy quiero hablarle, hermanos, acerca de lo inevitable de las pérdidas en la vida. Usted tiene que enfrentarse, hermanos, a situaciones muy graves y crisis en la vida. Sí, hermano, malas cosas pueden pasar a la gente buena, aunque usted sea bueno. Nada va a suceder sin que Dios lo permita, gloria a Dios. No importa que nos vengan cosas malas a la gente buena, nada va a suceder sin que Dios lo permita. Aquí tenemos a un hombre llamado Job, que perdió todo menos la fe en su Dios, gloria sea al Señor. Y de él vamos a aprender hoy, y de él vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. Note en primer lugar el orden de las prioridades de Job. El orden de las prioridades de Job, ¿cuáles eran? Job era un hombre de una riqueza espiritual muy grande, de una riqueza familiar muy grande, de una riqueza material muy grande, de una riqueza matrimonial muy grande, de una riqueza social muy grande. Les diré, hermanos, lo que dice la palabra de Dios desde el capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? 7. ¿Cuántas hijas? 3. Su hacienda, porque tenía una hacienda, tenía tierras, tenía muchas riquezas. Dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Luego en el verso 4 y 5 nos habla de lo que hacía con sus hijos en su riqueza familiar. Primero note, hermanos, en el orden de sus prioridades, su integridad como hijo de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios tenía en un alto concepto a Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note las cualidades, era perfecto y recto. No quiere decir que era sin pecado, pero era un hombre recto y perfecto, íntegro y honesto en todo el sentido de la palabra, porque era temeroso de Dios y se apartaba del mal. Gloria a Dios. Esa era su riqueza espiritual como hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser como este hombre? Que él sabía qué hacer con el dinero, que él sabía qué hacer con el sexo opuesto, que él sabía qué hacer con su vida espiritual, que él sabía qué hacer con su relación y su integridad con Dios, y que él sabía qué hacer con el temor de Dios. Era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era su riqueza espiritual, tenía un conocimiento de Dios. En segundo lugar, en el orden de sus prioridades, él fue un ejemplo como padre. Si usted lee, tenía 10 hijos, 3 hijas y 7 hijos. Y no dice sus nombres, pero dice la relación que él tenía con ellos. En el versículo 4, en el 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En el versículo 4 dice que sus hijos iban y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Es decir, cuando ellos cumplían años, se reunían, y como eran 10, pues casi todo el año estaban de fiesta, cada mes. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Seguramente que les faltaban nomás 2 meses para completar el año de cumpleaños, pues eran 10. Entonces incluían al papá y a la mamá, a Job y a su esposa, y así completaban todo el año. Cada mes se reunían. Si había nacido cada uno en su mes.
Pero aquí dice la palabra de Dios que ellos se reunían y llamaban a sus hermanas, a sus 3 hermanas, para que comiesen con ellos y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Ese es el padre ejemplar. Los enviaba y los santificaba. Y se levantaba temprano y ofrecía sacrificios conforme al número de todos ellos, de los 10 hijos. Y porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días oraba por ellos, todos los días presentaba un sacrificio. Nótese que Job vivía en la era patriarcal. Allá en los días cuando, hermanos, los patriarcas presentaban un altar y un sacrificio a Dios diariamente para adorarlo. Hermanos, este personaje Job es muy, hermanos, ejemplar, porque era un buen hijo de Dios, porque era un padre amoroso, y esa era su riqueza familiar. Todos quisiéramos ser un padre como él, que se interesa en sus hijos y que los busca y que ora e intercede por ellos ante Dios su Padre. También nos habla en ese orden de las prioridades, primero su integridad como hijo de Dios, luego su ejemplo como padre. Nos habla en tercer lugar de su prosperidad como mayordomo. Él era un mayordomo fiel porque tenía una hacienda y tenía muchas tierras y tenía muchos animales y ganados donde pudiera él de ahí ser y extraer sus riquezas. Déjenme decirle que en el 1:3 dice lo que eran sus riquezas materiales. Tenía su hacienda, en primer lugar su hacienda, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era el más rico, el más pesado, el más lleno de bendiciones de aquellos tiempos y de aquellos lugares orientales. Hermanos, si él hubiera vendido todos esos 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, hubiera logrado juntar un capital grandísimo en dólares y en euros. Por eso él era rico materialmente, pero era mayordomo porque reconocía que Dios se lo había prestado. Amados hermanos, ahí va el orden de las prioridades de Job. Después hablaremos, hermanos, acerca de su matrimonio y su reputación. Pero hoy quiero decirles, hermanos, que un hombre como Job, que era rico en muchas maneras, rico espiritualmente, rico familiarmente, rico materialmente y de todos los aspectos ricos, y tenía vida y salud, que eso es una riqueza grande, hermanos, que tenemos que agradecer. Este hombre tenía todo, pero el hombre, hermanos, puede tenerlo todo y ser una persona grande y famosa y religiosa, pero no conocer a Dios. ¿Cuántas veces mucha gente conoce mucho de la Biblia, sabe dónde están las iglesias y asiste a la iglesia y canta alabanza, se sabe alabanza, sabe rezar, sabe orar según ellos, sin embargo no conocen a Dios? Gente que ha ido a la iglesia por años y que enseña a las clases en la escuela dominical, pero muchos de ellos no conocen a Dios como Job. Y van a tenerlo que conocer cuando experimenten una prueba grande en sus vidas. Porque recuerden lo que dijimos, hermanos, malas cosas pueden pasarle a la gente buena, pero nada va a suceder sin que Dios lo permita, porque Dios es el que da la última palabra en las pruebas que nos vienen. Déjeme hablarle entonces, hermanos, que hay gente que puede ser grande y tener muchas riquezas y todo, pero no conocer a Dios. Puede conocer la palabra de Dios, puede conocer la oración y puede ir a la iglesia y todo, pero no conocer a Dios como es. A Dios como es. Puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios como persona. Ese es el punto 1, hermanos, el orden de las prioridades de Job. Pero sacamos en conclusión que él todavía no conocía mucho a Dios. Llevamos ahora al 2, hermanos. Le vino la miseria y la desgracia. Hermanos, toda su hacienda, que era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, incluyendo a todos sus hijos, los 7 hijos y las 3 hijas, todos, hermanos, de un golpe, desaparecieron. Y la ruina y la miseria y la desgracia y la hecatombe o el debacle y el desastre vinieron a la vida y a la familia de Job. De repente y sin saberlo, ni temerlo, ni esperarlo, estaba ahí ya Job sin nada de lo que tenía, de lo que le daba seguridad.
Él y su esposa tuvieron que enfrentar la miseria, hermanos, porque nótese bien lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job. Que Dios tenía un alto concepto acerca de Job, pero llegó el león rugiente en su interminable desasosiego y le dijo: Job te sirve porque le das. Quítale todo lo que tiene y verás que blasfemia en tu presencia. El argumento del diablo, hermanos, ante Dios era que el hombre, el Hijo de Dios, los siervos de Dios son convenencieros. Les sirven a Dios porque Dios les da. Pero ese es un argumento falso. Nosotros le servimos a Dios aunque no nos dé. Y Job tuvo que aprender eso y tuvo que enseñar también al enemigo que no era como él pensaba. Porque Dios le permitió al diablo tocarle todos sus bienes materiales. Y la Biblia ahí lo dice tan claramente, hermanos. Dios le dijo: extiende tu mano y toca lo que tiene. Tócale lo que tiene, pero no pongas sobre él tu mano. Y fue Satanás y hizo estas desgracias. Primero, hermanos, dice la Escritura que los sabeos tomaron, hermanos, a los bueyes y a las asnas y se los robaron y mataron a todos los criados que los cuidaban. Y solo un mensajero escapaba para darles la noticia. Luego fuego del cielo cayó, hermanos, y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y también dice: nomás escapó uno para darle la noticia. Y no acababa de hablar, hermanos, cuando llegaba el otro. Los caldeos se llevaron a los camellos, a los 3,000 camellos, y mataron a los criados. Nomás yo escapé para darte la noticia. Y todavía estaba hablando cuando llega el cuarto y dice: tus hijos y tus hijas estaban en una fiesta, en un convivio, y en la casa de tu hermano, el primogénito, el mayor, y un gran viento vino y tumbó el techo y azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron, y solo escapé yo para darte la noticia. No es, hermanos, casualidad. Las pruebas son causalidad. No es coincidencia, es diosidencia. Hermanos, Dios está permitiendo que venga la calamidad, la ruina a la vida de Job y su familia, porque envía solamente un mensajero que fue el que quedó vivo para darle la noticia. Si también ese mensajero hubiera muerto, nadie le hubiera dado la noticia a Job, pero Dios tenía ese plan de darle esas noticias. Y entonces cuando Job escucha que habían muerto sus hijos, que era lo que más le dolían obviamente, y que habían muerto sus ovejas, sus camellos, sus bueyes y sus asnas, y todo había desaparecido de un momento, hermanos, en un solo día, toda la desgracia. Fue cuando Job, hermanos, dice la palabra de Dios, que se levantó, hermanos, y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se peló, hermanos, de coco, y se postró en tierra y adoró a Dios, se echó ceniza y dijo las famosas palabras. Y este es el momento, Job, del que les quiero hablar y les que estoy hablando. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. El argumento del diablo fue echado para abajo porque él pensaba que Job le servía a Dios por conveniencia, pero ahora Job está glorificando a Dios, aún en medio del desastre, aún en medio del problema, aún en medio del desempleo, aún en medio de la pandemia, aún en medio de los problemas. Glorifique a Dios, porque es Dios quien está permitiendo todo. Gloria sea su nombre. Encuentro yo, hermanos, que Dios seguía teniendo un alto concepto de su siervo Job. Y entonces, hermanos, no paró ahí la situación. La Biblia dice que Dios continuó satisfecho con su hijo Job. Dice, él decía: no hay otro como él en toda la tierra. Ay, gloria a Dios. No hay otro como Job. Hermanos, Dios tenía un concepto maravilloso de su hijo Job, que solamente es superado por nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios bajó en el bautismo y en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd, superior a Job, Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí encontramos, hermanos, que el argumento segundo del diablo era piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, por su cuerpo, por su piel. Y hermanos, ese argumento era equivocado también, pero déjenme decirle que Dios le dio permiso de llegarle hasta el cuerpo. Y entonces vino una sarna maligna
Dice la Escritura que, hermanos, extendió su mano el enemigo Dios, hermanos, permitió que le viniera una sarna maligna. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, capítulo 2:7, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job estaba tan comezoniento que tomaba un tepalcate, un trozo de jarro, hermanos, de barro duro, para poderse rascar, y se sacaba pus y sangre, hermanos. Estaba sentado en medio de ceniza, negro, de luto, vestido de cilicio, hermanos, postrado en su prueba. Y allí, hermanos, la sorpresa más grande, que en esta enfermedad, porque no solo lo visitó, hermanos, la miseria y la desgracia, sino también lo visitó la enfermedad. Cuando uno es pobre, bueno, por lo menos come, vive, pero si eres pobre y enfermo, eso es lo peor, hermanos. Y Job, hermanos, le vino la pobreza, lo visitó la pobreza, y ahora lo visita la enfermedad. Hermanos, se sentía lo peor. Pero, hermanos, era un hombre íntegro, era un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios siempre da una prueba no más grande de la que puede salir, porque Dios envía la salida, la vía de escape, juntamente con la prueba. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que le dará el Señor. Gloria a Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Emociones, hermanos, porque Job está resistiendo. Pero ¿qué pasó? La sorpresa más grande, hermanos, le vino de su mujer. La esposa de Job, hermanos, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Lo veía en tan grande mal, dice la Escritura. Y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. 2:9 lo dice en Job. Hermanos, es como haberle dicho: algo anda mal con tu vida, algo anda mal con tu religión. Ya blasfema ante Dios y suicídate, quítate la vida. Hermanos, ay, las esposas a veces, con una sola palabra que digan, la riegan. Las esposas, hermanos, a veces usan su lengua solamente para desanimar, solamente para destruir, solamente para acabar con el esposo o con el hermano. Hay que cuidarse, hermanos, hermanas, esposas. Tiene que ser bendición a su esposo. Tiene que saber qué dice y cómo lo anima. Tiene que saber qué palabras salen de su boca para animar, nunca para desanimar, ni para bajar el ánimo de su esposo. Y, hermanos, con un solo lengüetazo, hermanos, habló como una mujer insensata, como una mujer necia o tonta. Porque Job le dice a continuación: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. 2:10 lo dice de Job. ¿Qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y Job libró, hermanos, la prueba, gloria a Dios, porque siguió glorificando a Dios y dándole su lugar, y aguantó la vara de la aflicción, aguantó el sufrimiento en perspectiva. Él se terminó a arrojarse a los brazos de Dios y a esperar en Él. Sí, hermanos, le vino la enfermedad. La mujer, la esposa, hermanos, no le ayudó mucho. Algunos dicen: ¿por qué no en vez de a Job, que ya había sufrido todas las pérdidas, por qué no le vino la enfermedad mejor a la esposa? Porque la esposa se iba a suicidar, seguramente, como lo aconsejó a su esposo. Porque la esposa a veces no es muy espiritual y no aguanta una prueba de tal magnitud. Y yo quiero decirle, hermanos, que vinieron a visitarlo. No solamente estuvo su esposa ahí para dar su opinión, sino que vinieron 3 amigos para visitarlo: Bildad suita, Elifaz temanita y Sofar naamatita. Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Y ellos, hermanos, en 7 días no le hablaron palabra, porque veían el mal. Y al verlo de lejos, como de una cuadra, al verlo su situación, como estaba tirado, enfermo, y allí en polvo y ceniza y sufriendo, lloraron como mujeres, a voz en cuello, hermanos, y lloraron grandemente. Y cuando llegaron a él no le dijeron palabra, pero cuando pasó el tiempo, entonces empezaron a hablar uno por uno. Elifaz, Bildad y Sofar decían en sus argumentos: algo has de haber hecho, no por bueno te está pasando esto.
Ya confiesa tu pecado. Dinos qué hiciste malo. ¿Por qué te vino todo esto? Y ni uno le daba el clavo. Y Job decía: no, yo soy íntegro. Yo no entiendo por qué ustedes me están diciendo, acusando que soy pecador y que por eso me vino todo esto. Pues no, yo soy íntegro y aquí delante de Dios se los digo. Fue hasta que Eliud en el capítulo 33 de Job le dio al clavo y dijo: yo estaba esperando que hablaran los sabios, las canas. Sin embargo, voy a decirles lo que está pasando. Y Eliud era un joven que no quería hablar, porque eran los ancianos los que debían hablar el consejo. Y él dijo: Dios te está probando, Job. Y de una o de otra manera te habla Dios. Por sueños, en visiones de la noche, te está hablando Dios y te está probando tu fe. Y le dio el clavo, hermanos. Pero no se quedó quieto Job, sino que empezó a argumentar que él no merecía eso, que él no era digno de eso, porque él era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces fue cuando Dios descendió para poder enfrentar a Job desde un torbellino. Y los capítulos 38 al 41, Dios habla con Job y lo lleva, hermanos, a enfrentarlo. De tal manera, hermanos, que le hace preguntas tan difíciles para que Job entienda que él no es nadie para criticar a Dios. Y Dios se presentó en el capítulo 38 desde el torbellino y le preguntó: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Estás hablando sin sabiduría y oscureciendo el consejo. Cíñete tus lomos, porque ahora, varón de Dios, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién crees que ordenó las medidas de la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases y sus fundamentos? ¿Quién encerró con las puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? ¿Tiene la lluvia padre? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades y desatar las ligaduras del Orión? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Enviarías tú a los relámpagos? ¿Le dirías tú a las nubes que vinieran? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién puso por los cielos? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Querrá el búfalo servirte a ti? ¿Diste tú hermosas alas a los pavos reales? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Respóndeme. Y él callado y callado, ni una pregunta podía responder porque no sabía. Es sabiduría contender con el omnipotente, le dice Dios. He aquí he dado el Behemoth, ese gran monstruo marino. ¿Y sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda cuando le eches en su lengua? El Leviatán era otro monstruo marino grande, hermanos, como un dinosaurio. El Behemoth era como un gran cocodrilo. Y él lo enfrenta preguntándole cosas, hermanos, sobre la naturaleza de Dios. Y hermanos, es como Dios diciéndole a Job: antes que critiques mis caminos, debes preguntarte si puedes dirigir la creación también como yo lo hago. Yo soy el que manejo la creación y el universo. ¿Por qué entonces me estás indagando? ¿Por qué estás renegando? ¿Por qué me estás preguntando o dudando si hay un Dios o no? ¿Es sabiduría contender contra el omnipotente? Entonces dice la palabra de Dios que en el capítulo 42 Job, hermanos, cae y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Y allí, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando hubo orado por sus amigos, cuando Job presentó sacrificio a Dios, porque Dios le aconsejó y le dijo: presenta sacrificios a mí por tus amigos y haz oración por ellos. Fue cuando Dios quitó la aflicción de Job, dice en el 42:10, y recibió las oraciones de él, hermanos, y entonces le dio lo doble de lo que había perdido. Oh, hermano amado, déjeme decirle en este punto que el sufrimiento no es nuevo, que hay un Dios, hermanos, que ha
probado, permitido el sufrimiento desde mucho tiempo atrás y lo sigue haciendo. Dios realmente nos ama a nosotros cuando nos permite un sufrimiento. Tú no tienes que lamentarte en las desgracias afuera de ti. Lamentes el hombre en su pecado, dice el Señor en su palabra. Hermanos, este es el momento Job. Y yo estoy seguro que tú de una manera u otra un día lo vas a vivir. Déjame decirte el final de la historia. Porque ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la esposa de Job? De Job, perdón. ¿Qué pasó con la esposa de Job? Y muchos están pensando, Dios le dio a Job lo doble de lo que tenía. Pues no le dio otra esposa. Era la misma y le volvió a dar 10 hijos más, 7 hijos y 3 hijas. Y si usted lee en el capítulo 42, amado hermano, se dará cuenta de las bendiciones que recibió Job. Porque dice la Biblia que Jehová quitó la aflicción de Job y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y dice que vinieron sus familiares, sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido y comieron con él pan. Hizo una gran fiesta y se condolieron de él y le consolaron por todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y le llamó el nombre de la primera hija Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. La esposa de Job le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Y las 3 hijas eran las más hermosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la esposa de Job era una mujer hermosa. Y eso era cuestión de ADN en las hijas. Gemima, Cesia y Karen Japuc. No había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Pero note, hermanos, Dios transformó la vida de esta mujer de Job. Y le dio ahora sí fe y entendimiento. Y le perdonó el haber aconsejado a su esposo cosas malas o que destruyera su propia vida. Este momento, Job, hermanos, me emociona porque Dios es justo, es fiel y siempre te va a bendecir cuando tú te mantienes confiando en Él. Amado hermano, no te deprimas por lo que estás viviendo. Quizás estés pasando por un momento, Job, por un momento de aflicción. Yo hoy te digo, espera en Dios. Él tiene el control de tu vida y de este mundo. Nada se le está escapando de su control. Dios nunca pierde el control de su justicia y de su mano y de su vida y de su voluntad en la tierra. Él hará que tú estés bien. Así como a Job lo sacará a bendición y le dará lo doble, Jesús dice, lo que hayas dejado por mi causa lo recibirás 100 veces más. Él hará que tú estés bien. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Él y rendirte a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es más grande que tu mente y tu razonamiento, y Él en realidad te ama. Una de las cosas que nos dice el Señor en su palabra, en el libro de Lamentaciones, es esta, y quiero concluir con esto y hacerte una invitación. Lamentaciones capítulo 3, 25 dice así: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Acuérdate del momento Job. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Y a continuación escucha: porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque el Señor no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que Él tiene misericordia y Él prueba a los hijos de los hombres para que lo conozcan. Ahora encontramos que Job conoció a Dios más en la prueba. Era religioso, era temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre recto y perfecto,
pero no conocía a Dios tan bien como en las pruebas. Si tú estás pasando por esas pruebas, te invito a que confíes en Él. Dios no es injusto, Él es un Padre bueno y que además desea tu bien y que nada se le escapa de su mano. Ahora mismo te conoce y te está invitando a que te entregues a Él y le des tu vida y tu corazón. Ahí donde estás, en este lugar donde estés, en cualquiera que sea tu situación, si es desempleo, si es enfermedad, si has sido infectado por el coronavirus, si tienes problemas familiares, si tienes problemas matrimoniales, te invito a confiar en el Señor, que le entregues tu corazón y le des las riendas de tu vida. Si lo quieres hacer, di conmigo estas palabras: yo me consagro y me rindo a nuestro Señor Jesucristo. Quiero seguir su camino y que Él se encargue de mi vida, de todo lo que yo soy y de lo que yo tengo. Le entrego mi corazón a Jesús. Gloria a Dios. Te felicito, y esa es la decisión más importante y el paso más grandioso que has podido dar, porque es una riqueza espiritual poder amar a Dios y servirlo y obedecerlo. Ahora voy a orar por ti y por todos los que hoy están oyendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, te pongas de pie en tu lugar donde estás, porque estamos culminando este culto para honra y gloria de Dios. Te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra. Padre Celestial, en esta hora inclinamos nuestra cabeza delante de tu presencia para agradecer la predicación que tú nos has dado. Tú deseas lo mejor para tu pueblo. Tú amas a tus hijos y permite, Señor, que vengan las pruebas. Tú has querido probar al mundo, Señor. Tú has querido que la gente sea testigo de cómo tú mueves el universo, de cómo tú te mueves en el cielo, mar y tierra. Yo te ruego en esta hora que esta palabra haya llegado a sus corazones, y oro por esas almas que se han entregado a ti, por esos hermanos que se han consagrado a ti, por esos niños, por esos jóvenes que son tus hijos, Padre, y que esa riqueza espiritual que tienen, que nunca se les acabe, que te sirvan este día y siempre. Estamos, Señor, en este nuevo mes bendiciendo tu nombre, que tu bendición los alcance en esta hora y nosotros podamos servirte todos los días de nuestra vida. Bendice a todos mis hermanos y mis hermanas que están allá a lo lejos, pero que tú nos acercas, Señor, y nos juntas en unidad, en espíritu, a través de este medio, para ser para tu gloria y honra. Que tu bendición nos acompañe esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos viendo. Dios los bendiga.